Existe una regulación vigente en más de 4.300 municipios de Estados Unidos que puede generarte multas de hasta $10.000 si la incumples. No tiene que ver con sustancias ilegales ni con el uso de armas. Se trata de lo que puedes hacer con el suelo que rodea tu propia vivienda. Y esa regulación explica directamente por qué ningún vecindario estadounidense cuenta con algo que en México cualquier familia considera indispensable. Un patio pavimentado, un área exterior de concreto, práctica, funcional, completamente tuya. La razón de fondo no es cultural ni estética. Es estructural. Durante décadas, el sistema habitacional americano no fue diseñado para construir hogares donde la gente viva, sino activos financieros que se compran, se valorizan y se venden. Y ese mismo sistema ya está tocando a la puerta de las ciudades mexicanas. Antes de entrar al detalle, vale la pena entender por qué esto te afecta aunque nunca hayas vivido del otro lado de la frontera. El modelo de vivienda que exporta Estados Unidos no viene acompañado de advertencias ni contexto histórico. Llega directamente en forma de planos arquitectónicos, y esos planos ya están siendo utilizados por los constructores que levantan los fraccionamientos donde hoy viven muchos mexicanos. Empecemos por lo básico. En México, el patio cumple una función que va mucho más allá de la decoración. Es el núcleo de la vida doméstica. Ahí se cocina carne asada, los niños juegan sin exponerse a la calle, se instalan el tinaco, la lavadora, las plantas y el perro. El patio mexicano está hecho de cemento porque el cemento es eficiente, se limpia fácil, no produce lodo con la lluvia, no levanta polvo, no requiere atención semanal y aguanta el peso de un vehículo si hace falta. Técnicamente hablando, es la solución más racional para un espacio de uso cotidiano e intenso. Ese concepto no existe en la vivienda masiva de Estados Unidos. Lo que existe ahí es el jardín de pasto, y la historia de ese jardín es bastante más oscura de lo que aparenta. El pasto como indicador de estatus social tiene un origen documentado en la Europa del siglo XVII. En los castillos ingleses y franceses, mantener una extensión de pasto perfectamente cortado y verde exigía trabajo servil permanente. Era una declaración de poder económico, significaba que tenías tierra de sobra para no cultivarla, que podías permitirte el lujo de que una parte de tu propiedad fuera improductiva. Esa mentalidad aristocrática viajó al continente americano con los colonos de origen anglosajón y se instaló profundamente en el imaginario colectivo de lo que representa una buena vivienda en Norteamérica. Pero el momento en que ese simbolismo elitista se convirtió en norma urbana generalizada fue concreto y rastreable. En 1954, la Asociación Nacional de Constructores Residenciales de Estados Unidos publicó un documento conocido internamente como el Estándar de Presentación Exterior. No era legislación obligatoria, era una guía de recomendaciones, pero los bancos la incorporaron de inmediato como criterio para evaluar propiedades en los procesos de crédito hipotecario. Y cuando los bancos determinan que una casa con jardín de pasto vale más que una con patio de cemento, todo el mercado inmobiliario se orienta en esa dirección sin que nadie lo decrete formalmente. El mecanismo funcionó así. Si tu propiedad contaba con jardín de pasto tanto al frente como en la parte trasera, el perito bancario le asignaba una calificación más alta. Esa calificación determinaba el monto del crédito que el banco estaba dispuesto a otorgarte. Si decidías pavimentar tu jardín, el valor evaluado de tu propiedad bajaba. Si el resto de las casas de tu calle tenían pasto y la tuya no, el banco lo interpretaba como un signo de deterioro del vecindario. No hacía falta ninguna ley escrita. Bastaba con que el banco te comunicara que tu casa valía menos. Eso era suficiente para mantener el orden. Sin embargo, con el tiempo también llegaron las normas formales. Las asociaciones de propietarios comenzaron a multiplicarse a partir de los años 60. Hoy existen en todo Estados Unidos 368.000 asociaciones activas que regulan aproximadamente 73 millones de viviendas. La gran mayoría de ellas incluye en su reglamento una cláusula que prohíbe de manera explícita la pavimentación total del jardín delantero y, en muchos casos, también del trasero. Las justificaciones oficiales que se presentan son tres. La primera es la preservación de la imagen visual del vecindario, lo cual se traduce directamente en el mantenimiento del valor de las propiedades.
La segunda es la gestión del agua pluvial. La tercera es algo que en los documentos internos de estas asociaciones se denomina coherencia estética del entorno construido, que en términos simples significa que tu casa tiene que parecerse visualmente a las de tus vecinos. De las tres, la única que tiene respaldo técnico real es el argumento hídrico, y merece explicarse con claridad. Cuando pavimentas una superficie, el agua de lluvia no se absorbe, escurre y busca el punto más bajo del terreno. En una ciudad donde el 90% de las superficies privadas son pasto o tierra sin cubrir, la lluvia se infiltra de manera distribuida y progresiva. Si de golpe el 40% de esas superficies se pavimentan, el volumen de agua que corre por la superficie durante una tormenta puede incrementarse hasta en un 62%. Las alcantarillas y los canales urbanos no fueron dimensionados para absorber ese volumen adicional. Las inundaciones aumentan. Eso es un hecho con respaldo científico comprobable. Sin embargo, hay algo que los defensores de esa regulación sistemáticamente omiten: el mismo problema tiene solución sin necesidad de prohibir la pavimentación. El concreto poroso, que permite la filtración del agua a través de su superficie, lleva disponible en el mercado desde los años 80. Los adoquines con juntas de tierra que permiten absorción han existido desde mucho antes. El problema no es pavimentar en sí. El problema es que el sistema regulatorio americano optó por prohibir en lugar de actualizar sus estándares e incorporar materiales alternativos. Y la prohibición quedó grabada en los reglamentos aun cuando la tecnología para resolver el problema hídrico ya existía desde hace décadas. ¿Por qué no se ha actualizado eso? Porque modificar el reglamento de una asociación de propietarios requiere que al menos el 67% de los vecinos voten a favor del cambio, y la mayoría de los propietarios americanos votará en contra de cualquier modificación que perciban como una amenaza al valor de su inversión. El pasto es lo que conocen, lo que los bancos valoran y lo que los compradores esperan encontrar. El sistema se alimenta a sí mismo. Hay una dimensión de esta historia que afecta de manera directa a las familias mexicanas que emigran a Estados Unidos, y es una dimensión que vale la pena contar con claridad. Cuando una familia mexicana llega a vivir a un vecindario americano, trae consigo una relación con el espacio exterior radicalmente distinta. El patio no es ornamental, es el lugar donde se vive hacia afuera, donde se recibe a la familia, donde se cocina. En ciudades como Los Ángeles, San Antonio, Houston y Chicago, entre 2010 y 2023 se documentaron más de 4.300 casos de familias de origen latinoamericano que recibieron multas o notificaciones formales de sus asociaciones de propietarios por realizar modificaciones en sus patios. Las intervenciones más sancionadas, en orden de frecuencia, fueron: pavimentación parcial o total del jardín trasero, instalación de fogones o asadores permanentes de mampostería, tendido de ropa al exterior y construcción de estructuras de sombra como pérgolas o techos de lámina sobre el área exterior. Todas esas modificaciones son usos completamente normales del espacio en cualquier ciudad mexicana. En el contexto de un vecindario americano gobernado por una asociación de propietarios, son violaciones contractuales al acuerdo que firmaste en el momento de adquirir la propiedad. Uno de los casos más documentados ocurrió en Fresno, California, en 2016. Una familia originaria de Jalisco pavimentó su jardín trasero con concreto estampado, colocó una tarja exterior y levantó una parrilla de bloc. La inversión total fue de $4.200. La asociación de propietarios les ordenó demoler todo en un plazo de 30 días o enfrentar cargos de $150 diarios. La familia no acató la orden. Tras 142 días, la multa acumulada llegó a $21.300. La asociación inició un proceso legal para imponer un gravamen sobre la propiedad. Esa familia terminó pagando en sanciones más de lo que costó toda la obra. Este caso no es una anomalía aislada. Es un patrón recurrente. Y ese patrón revela algo que va más allá de las reglas sobre jardines. Revela que la concepción misma de lo que es un hogar es fundamentalmente distinta a uno y otro lado de la frontera, y que cuando ambas concepciones entran en conflicto dentro del mismo marco legal, quien sale perdiendo siempre es quien tiene menos capital económico y menos acceso al conocimiento del sistema. Pero hay que volver al núcleo del asunto. ¿Por qué pasto y no cemento?
Porque el pasto es un producto industrial. Es uno de los mercados más rentables y menos visibilizados del sector agrícola estadounidense. En 2023, la industria del mantenimiento de jardines residenciales generó 105.1 miles de millones de dólares en Estados Unidos. Eso equivale a más de 100 millones de dólares de facturación por día. Podadoras, fertilizantes, herbicidas, sistemas de riego automatizado, servicios de jardinería. Toda esa cadena de consumo depende de que los 40 millones de hogares americanos con jardín sigan teniendo jardín y sigan necesitando productos para mantenerlo. La empresa Scotts Miracle-Gro, principal productor de fertilizantes para jardines residenciales en el país, destinó en 2022 la cifra de 14.3 millones de dólares a actividades de cabildeo político. Una parte relevante de ese cabildeo tuvo como objetivo preservar las regulaciones que protegen el modelo del jardín de pasto frente a alternativas de menor mantenimiento. Eso es lo que hay detrás del jardín. No es naturaleza, no es tradición, es industria. En contraste, un patio de concreto no genera consumo recurrente. Una vez construido, no necesitas comprarle nada. No produce un flujo sostenido de productos ni servicios. Desde la lógica del mercado, un patio de cemento es un modelo económicamente ineficiente. Desde la perspectiva de la familia que lo habita y lo usa cada día, es exactamente lo contrario. Y aquí llegamos a la pregunta que en realidad importa. México está frente a una decisión que todavía no identifica como tal. Los desarrollos habitacionales de baja densidad que se construyen actualmente en ciudades como León, Mérida, Hermosillo y Puebla están siendo proyectados bajo una lógica que replica el modelo americano. Jardines pequeños sin posibilidad real de uso cotidiano, áreas exteriores de carácter decorativo, reglamentos internos de fraccionamiento que comienzan a incorporar el lenguaje y los criterios de las asociaciones de propietarios estadounidenses. El patio de cemento, que durante generaciones fue el centro físico y social de la vivienda mexicana, está siendo desplazado por un cuadro de pasto ornamental que nadie ocupa, que nadie puede pisar en verano sin quemarse los pies, y que consume agua en regiones que ya padecen estrés hídrico grave. No es un cambio neutro ni inocente. Es un cambio de función, pasar de un espacio diseñado para ser vivido a un espacio diseñado para fotografiarse bien en el anuncio del desarrollador. Entonces, la respuesta a por qué en Estados Unidos no existen los patios de cemento es esta, porque en 1954 los bancos determinaron que el pasto valía más dinero. Porque 368.000 asociaciones de propietarios convirtieron esa decisión bancaria en norma con consecuencias legales reales. Porque una industria que mueve más de 105.000 millones de dólares tiene todos los incentivos posibles para impedir que el sistema cambie. Porque el concepto de hogar en Estados Unidos fue construido desde su origen como un instrumento financiero, no como un espacio para vivir. Y porque ese modelo, con toda su lógica interna y todas sus contradicciones, está siendo importado en silencio por los constructores, los bancos y los reguladores de un país que todavía no ha tomado la decisión de si quiere ser dueño de su propia manera de habitar el espacio. La pregunta no es por qué ellos no tienen patio. La pregunta es cuánto tiempo más vamos a seguir copiando lo que ellos mismos ya no pueden cambiar.